En la provincia de Valencia de CESIF, ¿no? Y concretamente en el SEPE. Es decir, el organismo encargado de esas prestaciones de ERES, ERTES, básicamente y fundamentalmente. Llevan desbordados desde el inicio de la pandemia. Se les llegaron a acumular en el ámbito nacional 7,5 millones de expedientes, ¿eh? Entonces, claro, esto pues no hay nadie que lo pueda soportar, y más con las estructuras que tienen además y que se han ido adelgazando a nivel de plantillas en los últimos años. Esta es otra que sabe mi amigo Vicente Montañez, que hemos hablado hasta la extenuación y que merece un capítulo aparte. Es decir, hay administraciones que cada vez están más cojas de plantillas y de recursos, pero aumenta el gasto público. Es algo alucinante. Esto solo pasa en este país. Luego, cuando llegan a Pedro Sánchez y le colorean la cara en Holanda o en Suecia, por cierto, en Suecia con gobierno socialdemócrata, todo se ha dicho de paso, pues luego, claro, se rasga las vestiduras. A ver el panorama que tenemos en el SEPE, concretamente, como digo, en la provincia de Valencia. Santiago Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. ¿Cómo estás, hombre? Pues nada, aquí liado con los ERTE, con el PAC, con todo lo que conlleva el tema del trabajo nuestro, ¿no? Venga, a ver, vamos por partes, Santiago, permíteme rápidamente. Vamos a ver, por un lado, en Comunidad Valenciana, o al menos los datos que tú tengas de provincia de Valencia, ¿cuántos ERTES tenemos pendientes? Sería la primera pregunta. Y la segunda, las idas y venidas de ERTES, de los trabajadores que han intentado sacar, que se han podido sacar, pero que van a tener que volver a reengancharse. A ver, cuéntanos, porque este panorama ya del tema de ERTES que se convertirán en ERES me lo dejo para los dos Vicentes. A ver, cuéntanos la situación. A ver, el tema de datos es complicado porque los datos que tenemos son los oficiales y según los datos oficiales prácticamente no quedarían ERTES sin resolver. Nosotros, pues, cuando pasa el tiempo y por la capacidad técnica que los pueden tener los compañeros, pero podemos acceder a otras cifras, pero ahora mismo no te puedo aportar ese dato, ¿no? Entonces, incidencias muchísimas, porque hay gente que ha terminado el ERTE, hay gente que le marcan un ERTE de reducción, ha pasado el ERTE de suspensión al de reducción, hay pagos que no están bien hechos, hay muchísimos problemas, hay gente que quiere cobrar el cese de actividad y quiere cobrar el ERTE y en principio no se puede. En fin, hay de todo, ¿no? Ya. Entonces... Pero vosotros seguís desbordados. Nosotros absolutamente desbordados. Absolutamente desbordados, y te doy el dato que yo creo que es significativo de lo que es la cita previa. Sí. Nosotros estábamos el año pasado por esta fecha, bueno, a principios de julio, estaríamos como a un día, 2 días la cita previa, y hoy estamos prácticamente, yo creo que en todas las oficinas, o en la media de la oficina en la provincia de Valencia, estaremos entre 20 y 30 días. 20 o 30 días con cita previa. Sí. ¿Qué plantilla? Esto te puede dar ya idea de por dónde van la resolución de los expedientes, ¿no? Santiago, ¿cuánta gente tenéis actualmente en la plantilla del SEPE, simplemente en la provincia de Valencia? ¿Y cuántas oficinas están operativas? 170 y algo, creo que. 170 y pico personas. 300 y pico. Operativas, las 20, creo que somos 20, con el Ratel 28, las 28 oficinas. Ya. ¿Y 300, cuánto has dicho? ¿370 personas? Si no me equivoco, 378. Bueno, hay gente que va a entrar también el tema de que hay gente que a partir del 1 de julio puede entrar en vacaciones, ¿no? O sea que nosotros vamos a estar en verano a mitad de plantilla. A mitad de plantilla, bien. Y de los ERTES que se han recuperado, pero que hay empresas que se van a ver obligadas a tener que volver a incluir a los trabajadores en ese apartado, en primer lugar, ¿se puede hacer? Ahora voy a preguntarles a los dos Vicentes, ¿eso se puede hacer? Y en segundo lugar, ¿cómo se puede hacer? Porque hay muchísimas empresas que han abierto la persiana con relativa ilusión, pero luego se han enfrentado a la cruda realidad. No hay turismo, no hay movimiento, no hay ingresos, y las empresas pues no pueden sostener ese tipo de contratos, sobre todo teniendo en cuenta, especialmente, se me ocurren los autónomos que tengan 1, 2, 3 personas a su cargo. Sí, nosotros nos estamos encontrando dos casuísticas sobre eso, ¿no? Una, el ERTE que termina un día y al día siguiente la empresa cierra y el trabajador en cuestión se va al paro, ¿no? Por otro lado, está ocurriendo empresas que estaban en ERTE de suspensión, termina el ERTE de suspensión y pasa a un ERTE de reducción. Claro, técnicamente son dos entes distintos, ¿no? Entonces, el volcado de datos
como se hizo de una forma casi testimonial, es decir, el empresario declaraba una serie de cosas y se aplicaba el ERTE antes de que eso se volcara a vida laboral, eso se ha hecho durante el estado de pandemia, el estado de alarma, ¿no? El problema ahora es que muchos trabajadores vienen a la oficina porque el ERTE ha acabado un día, el ERTE de suspensión, la empresa le está aplicando el ERTE de reducción, le está cambiando además los porcentajes del tiempo que trabaja, y eso hasta que a nosotros no se nos pueda volcar en vida laboral, en su vida laboral, no podemos regularizarlo. Por no hablar de que en principio es una regularización manual, con el tiempo que eso conlleva, ¿no? Sí. Y después que son diferentes movimientos, porque tú puedes entrar en ERTE de reducción, estar a, no sé, a un 70%, después pasar a un 50%, subir otro, según sea al empresario le vaya bien o mal, ¿no? Con la vicisitudes del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, esto va a crear mucho trabajo manual para entendernos, ¿no? Bueno, luego está el capítulo de la digitalización, evidentemente, que esto es un episodio aparte. Permíteme que, como tengo aquí a dos expertos en materia económica y laboral también, a ver si te quieren hacer alguna pregunta. Sí, a ver. A mí sí que me gustaría hacer una pregunta. Soy Vicente Montañez. Y es, ¿por qué? Y medio sé la respuesta, ¿por qué las comunidades autónomas y los servicios de empleo autónomos no pueden ayudaros en toda esa tarea de volcado de datos y de resolución de expedientes, que entiendo que pasando de 1 a 30 días de lista de espera es realmente una situación dramática? ¿Por qué se produce esto? Bueno, eso quizá tendríamos que irnos, si quieres, una explicación histórica al principio del problema, que fue el paso de las competencias de la gestión del empleo a las comunidades autónomas, ¿no? Y nosotros cohabitamos en la mayoría de los casos, cohabitamos con los servicios de empleo autonómicos, y ellos tienen una misión que es diferente a la nuestra. Entonces, su papel en el tema durante la pandemia, pues ha sido bastante secundario en ese sentido, ¿no? No han tenido ese papel principal, han hecho es verdad que en algún momento han hecho labores auxiliares, no han facilitado determinadas cosas, pero al final quien tiene que resolver el tema de prestaciones somos nosotros, ¿no? El problema es que sin querer entrar. Perdona, Santiago, pero hay un detalle que te estaba comentando Vicente Montañez. Por cierto, él es experto en economía y concejal de Vox en el Ayuntamiento también de Valencia. Pero hay un detalle significativo. Y si yo no me equivoco, vosotros compartís en muchos casos espacio físico con las oficinas del Servicio de Empleo, en este caso de la Generalitat Valenciana. Es decir, hombre, no pasaría nada por, como muy bien te ha apuntado él, sincronizar las dos administraciones para resolver el atasco, ¿no? Digo yo. Ellos no están cualificados para resolver prestaciones. Ten en cuenta que las prestaciones son un campo bastante complicado. Un rodaje medio de un trabajador que se incorpore, y eso lo hemos vivido con los compañeros que han contratado con el tema puede pasar de 6 meses a un año para enterarte de que van las prestaciones. Ya. No hay tanto. Es bastante. O sea, en ese aspecto el nivel no es. En ese aspecto la ayuda sería poca. Por una cosa que sí nos podemos quejar es que nosotros en la oficina de prestaciones, la mía concretamente, pues ocupamos un 40% del espacio, ellos ocupan un 60%. Nosotros ahora mismo no podemos tener, en circunstancias normales tenemos 13 puestos, pero con el tema del COVID pues tenemos 9. Podríamos tener más espacio, podríamos tener más gente, podríamos ocupar parte de su espacio. Eso no está ocurriendo, y eso es una falta de sincronía entre las dos administraciones, entre las administraciones autonómicas y estatal, ¿no? A ver, Vicente, bueno, el otro Vicente, te presento también Vicente Blanc, que es abogado laboralista, además, obviamente experto en esta materia. A ver. Buenos días, Santiago. En primer lugar, enhorabuena por la labor que habéis hecho, porque sé que habéis sido desbordadísimos. Si nosotros hemos trabajado 18 horas al día, vosotros habéis trabajado 24. Y nada, comentarte también dos situaciones. La primera, de julio del año pasado a julio en estas fechas, ¿cuál es el
cambio de... O sea, la cantidad de expedientes que habéis hecho de más, evidentemente, es un dato que es muy difícil de decir. Pero se ha triplicado, os habéis visto 10 veces más que de un año para otro. Sí. Nosotros hicimos un estudio hace un par de meses, conseguimos más o menos cuadrar las cifras y tal, y llegamos a la conclusión de que habíamos quintuplicado la media en España, ¿no? En Valencia estábamos un poquito estábamos en un 570%, Alicante se iba un poquito menos, 400 y pico, y Castellón se iba al 600 y algo, ¿no? Había provincias que se iban a 700 y pico, ¿no? Entonces, esas cargas están ahí. La plantilla sigue siendo la misma o menos. Eso que en un momento dado podía parecer que iba a ser puntual, no, ni muchísimo, podía parecérselo al que estuviera fuera del SEPE, ¿no? Pero en el SEPE todos los trabajadores somos conscientes de que esas cargas se iban a prolongar en el tiempo, entre otras cosas porque el tema de los ERTE lleva implícito una serie de errores que después lo tienes que resolver, si bien en mucho, en un primer momento se han conseguido solventar por la digitalización, después tienes que resolverlo de forma manual, ¿no? Entonces, eso está ahí, las cargas son 5 veces más, y yo cuando comentaba al principio que la cita previa, que es un indicador bastante fiable. Y tanto, muy significativo. Sí. Si se te va dentro de un mes. Claro, la gran pregunta sería, con permiso de Vicente Blanc, también sería, Santiago, en el panorama que tenemos ahora mismo, es decir, ¿os teméis otra vez una avalancha, un aluvión de ERTES para los próximos meses? Porque es que tiene pinta de esto, y como la actividad económica se contraiga de nuevo a partir de septiembre, en muchos casos, pues otra vez estáis desbordados. Yo es que ahora mismo yo creo que estamos buscando un término marinero, estamos achicando agua desde el primer día, no estamos haciendo otra cosa. No te puedo decir otra cosa, estamos intentando resolver el expediente. Esto es reírse por no llorar. A mí sí, porque mira, yo estoy en la oficina ahora y hace un momento he tenido a la última cliente que he atendido, era una chica que venía que resolviera precisamente un problema de ERTE. No había cobrado, eran 2 días, estaban 2 ERTE diferentes, no cobró unos días del último ERTE, y cuando termino de coger la incidencia para poder resolverlo, que no va a poder ser hoy, sino tendrá que ser dentro de unos días, me cuenta que ha vuelto a entrar en ERTE. Claro, esa es la cuestión. A ver, venga. Yo la miro en pantalla y no veo nada, no hay nada, ¿no? Amigo mío. Otra cosa porque el empresario todavía no volca los datos a la seguridad social. Porque es que tampoco, en muchos casos tampoco pueden, por cuestiones de acceso telemático, por cuestiones de tiempo, por todo lo que conlleva también la complejidad burocrática en este país de llevar en marcha una empresa. Venga, que vamos mal de tiempo. Vicente, brevedad, por favor. Rápido. Y Santiago, lo cierto es que al haber tenido tantos ERTES, hay incluso trabajadores con la misma nómina que unos cobran una cantidad y otros cobran otra. Quiero decir, cuando deberían cobrar, como bien sabéis, lo mismo, pero sé que habéis estado desbordados, faltaría más. O se duplican pagos. Y hay quienes no cobran y otros cobran 2 veces. Hay gente que cobra el doble y se callan. Entonces, creo, esto es más una afirmación que una pregunta, creo que vais a tener muchísimos problemas para luego reclamar estas prestaciones indebidas, y el lío va a ser multitudinario, vamos, o sea, quiero decir, nosotros no paramos de haceros escritos, que ya hasta nos sabe mal a los abogados haceros escritos al SEPE, pero sí que es cierto que la situación va a ser un desastre. Tremenda, sí, porque mira, cualitativamente hablando, nosotros teníamos el año pasado las cargas de trabajo normales de la gestión de las prestaciones, ¿no? Y el reconocimiento y el despacho de expedientes. Ahora tenemos los ERTES, la resolución de los ERTE, pero es que además tenemos el control de todo lo que se ha hecho hasta ahora, que hay muchísimas cosas que están mal, y eso implica, si una prestación la puedes reconocer en 20 minutos, rehacerla te puede llevar un día. Es que es un bucle, es lo que te decía también Vicente. Un último detalle, Santiago, rapidísimo. ¿Qué porcentaje de ERTES pensáis que lamentablemente se puedan terminar convirtiendo en ERES? Que es la gran pregunta que hay ahora mismo. Hombre, al principio cuando ha habido, la verdad es que no ha habido mucho excesivamente, yo no estoy viendo en mesa
Estoy viendo mucho en fijo discontinuo que termina el llamamiento, que la empresa entra en ERTE y coincide, por ejemplo, el tema de colegio y tal, instituto, y coincide con el fin del llamamiento del fijo discontinuo, ¿no? Otra cosa es si en septiembre, cuando los colegios, los comedores y tal retomen su actividad, el llamamiento se va a realizar, ¿no? Pero en principio no he visto demasiado, ¿no? Afortunadamente. Pues este es un dato efectivamente interesante. Muchas gracias por habernos dedicado un ratito. Santiago Álvarez, que es el delegado del CESIF, exactamente, de CESIF en la provincia de Valencia, en el SEPE, en ese servicio del empleo, de la prestación también. Oye, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídate. Venga, gracias. Venga, igualmente. Hasta ahora.